Normas de la OMC sobre salvaguardias. Profesor Luis Palacios. Integrantes: Chávez Torres Alicia, Guerrero Guamán Milagros, Ibarra Silvestre Mirta y Loa Sayago Cindy. El Acuerdo sobre las Salvaguardias, Acuerdo CG, establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo 19 del GATT de 1994. ¿Qué es una salvaguardia? Son medidas que restringen temporalmente las importaciones de un producto para proteger una rama de la producción nacional. ¿Cuáles son las condiciones para imponer una salvaguardia? La primera condición es el aumento de las importaciones. Es la determinación del aumento de la cantidad de las importaciones por un miembro. Para poder aplicar una medida de salvaguardia, puede hacerse en términos absolutos o en relación con la producción nacional. Otra de las condiciones para imponer una salvaguardia es el daño grave o una amenaza de daño grave causado por ese aumento. Daño grave. Si se determina que existe un daño grave, la autoridad investigadora ha de evaluar todos los factores, así como los cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas, y el empleo en la rama de la producción nacional. Amenaza de daño grave. Es un daño grave cuando está basado en hechos y no simplemente en alegaciones. Ahora veamos cómo se define a la rama de producción nacional. La OMC la define como el conjunto de productores o aquellos cuya producción constituya una proporción importante de productos similares o directamente competidores. Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumento de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, una de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio. Los otros dos son las medidas antidumping y las medidas compensatorias, a lo que pueden recurrir los miembros de la OMC. Los principios rectores del acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son los siguientes. Deberán ser temporales, solo podrán imponerse cuando se determine que las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción nacional competidora. Se aplicarán generalmente de manera no selectiva, es decir, en régimen de la nación menos favorecida o de la nación más favorecida. Se liberalizan progresivamente mientras estén en vigor. El miembro que las imponga deberá, en general, dar una compensación a los miembros cuyo comercio se ven afectados. Por consiguiente, las medidas de salvaguardia, a diferencia de las medidas antidumping y las medidas compensatorias, no requieren una determinación de práctica desleal. Deben aplicarse, en general, en régimen de nación más favorecida o menos favorecida, y deben ser, en general, compensadas por el miembro que las aplique. La necesidad de una investigación. Solo podrán aplicarse nuevas medidas de salvaguardia tras una investigación realizada por las autoridades competentes de acuerdo con los procedimientos establecidos al artículo 19 del GATT de 1947. Para la investigación se debe de cumplir con ciertas etapas. La primera, aviso público a las partes interesadas, audiencias públicas, oportunidades de abordar la cuestión del interés público. La otra etapa, publicación de un informe con las constataciones y conclusiones. Y por último, el trato de la información confidencial. Ahora veamos la duración de las medidas de salvaguardia. La duración es únicamente durante el periodo necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. La duración máxima de una medida de salvaguardia será de 4 años. Puede ser prorrogada hasta 8 años si se estima necesario su mantenimiento para prevenir
o reparar el daño grave y solamente si hay pruebas que demuestren que la rama de producción está en proceso de reajuste. La liberación, como bien mencionamos, tiene que ser progresiva y se debe realizar un examen a mitad del periodo si la medida excede de 3 años. Los niveles de la concesión y otras obligaciones. Los miembros que apliquen medidas de salvaguardia deberán por lo general pagar por ellas dando una compensación. Un miembro que aplique una medida de salvaguardia debe mantener un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente con respecto a los miembros exportadores afectados. Para ello, los miembros interesados podrán acordar cualquier medio adecuado de compensación comercial mediante la celebración de consultas. Si no se llega a ese acuerdo sobre compensación en un plazo de 30 días, los miembros exportadores afectados podrán suspender individualmente concesiones u otras obligaciones sustancialmente equivalentes, es decir, aplicar medidas de retorsión, siempre que el Consejo de Comercio de Mercancías no desapruebe esa suspensión. En este cuadro vemos los principales países usuarios de salvaguardias. En este ranking, al 2011, encontramos a la India con 28 iniciaciones y 13 medidas, que equivalen a un 46% de iniciaciones con medidas. Pero las que más resaltan en este cuadro es Turquía con el 81%, Filipinas con el 78%, Egipto y Polonia con el 80% de iniciaciones con medidas. En el siguiente cuadro vemos porcentajes de salvaguardias por sector de 1991 al 2011. En el Perú, Indecopi tiene como función y mandato aplicar los instrumentos de defensa comercial para evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, así como actuar como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia. En esta parte mostramos los documentos que Indecopi utiliza para sus investigaciones, como el cuestionario para empresas productoras. El uso de salvaguardias en el Perú se inició 2 investigaciones. El daño o la amenaza de daño en el incremento de las importaciones de confecciones chinas, que tuvo un crecimiento de más del 300% entre los años 2004 y 2009. En el 2004, en textiles, y en el 2009, hilados de algodón. En octubre del 2003, la Sociedad Nacional de Industria, al amparo del protocolo de adhesión de la República Popular China a la OMC, denunció el grave daño causado a la industria nacional como consecuencia de la masiva y creciente importación de productos confeccionados en este país asiático. Un mes después, el Indecopi emitió un informe que corroboró el daño y recomendó la aplicación de medidas de salvaguardia a 106 partidas arancelarias al amparo de dicho protocolo. En el caso de hilados de algodón 2009, caso iniciado en marzo del 2009 a solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias, según el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, la importación de hilados de algodón de la India ocasiona un daño grave a la producción nacional y al empleo formal en el sector textil, mientras que los confeccionistas del Emporio Comercial de Gamarra advirtieron que si se aplicaran salvaguardias a estos productos se encarecerían los costos de la materia prima. Además, aseguraron que se podría un riesgo a 160.000 empleados directos en el emporio comercial y a más de 360.000 empleos en todo el país. Se comprobó una evolución vista de las circunstancias que explican el incremento de las importaciones, incremento de la demanda de hilados de algodón a precios más competitivos como consecuencia del desarrollo del mercado venezolano para la exportación de prendas de vestir, incremento del precio internacional del algodón, apreciación del nuevo sol frente al dólar, el incremento de las importaciones, crecimiento del 163% entre el 2006 y el 2008. En este cuadro vemos la participación de mercado.
La presencia de las importaciones pasó de 36% a 64% del mercado interno entre el 2006 y 2008. En la producción, la caída de 9% entre el 2006 y 2008. Ventas internas caídas de 17% entre el 2006 y el 2008. En estas imágenes se aprecian los eslabones de la cadena productiva textil, confecciones y generación del empleo. El 17 de julio del 2009 se recomendó poner una salvaguardia de entre 0.15 y 0.55 dólares el kilogramo de hilado de algodón por un periodo de 18 meses. El 17 de agosto del 2009, la Comisión Multisectorial dispuso la no aplicación de la medida de salvaguardia general sobre las importaciones de hilado de algodón. En este cuadro se aprecia el CIF más el arancel versus el precio de la rama de producción nacional. La diferencia del precio oscila entre 1.02 dólares por kilogramo y 3.22 dólares por kilogramo. Conclusión. El 17 de julio el Indecopi emitió el informe 43/2009 determinando la aplicación de salvaguardias a los hilados de algodón provenientes de la India por 18 meses. Sin embargo, la Comisión Multisectorial, integrada por los Ministerios de Economía y Finanzas, MEF, de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y de la Producción, encargada de tomar una decisión al respecto, recomendó lo contrario. El Poder Ejecutivo explicó que el informe presentado por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi carece de información suficiente del tipo de mercados, características del producto y otros que permitan demostrar fehacientemente que el hilado de algodón nacional y el importado constituyan productos similares o diferentes competidores, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de efectuar una evaluación integral de la investigación efectuada por el Indecopi. En la OMC se han realizado estas últimas investigaciones de salvaguardia.